¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos en esta sesión que, bueno, tiene como intención dar el curso de alineación para el estándar de competencia 0076, que se refiere a la evaluación de la competencia de candidatos bajo estándares de competencia. Mi nombre es Laura Romo y estaré acompañándolos en varios módulos, en varias sesiones, detallando justamente todo lo que ustedes deben de conocer respecto a este estándar para que se puedan preparar y que se encaminen de manera exitosa a su proceso de evaluación en el estándar de competencia S0076. Sean todos bienvenidos y bueno, comenzamos. Por aquí les dejo una frase en pantalla donde nos dice que la evaluación no es un suceso, es un proceso, lo que nos deja entender, por supuesto, que debemos de ir conociendo cada una de las partes de este proceso y que, bueno, tenemos, por supuesto, que irnos guiando bajo los lineamientos que marca el estándar de competencia a la que atiende esta alineación. Repito, es el estándar de competencia S0076. Ahí lo pueden ver ustedes ver en pantalla. El nombre completo de la función que refiere este estándar es la evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencias. Y bueno, tenemos un objetivo que seguir con estas sesiones. Este objetivo, se los comparto, es que ustedes como participantes, cada uno de ustedes, al término de la alineación, demostrará los conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y valores para poder ejecutar una evaluación de competencia laboral de manera simulada, de forma simulada. Todo esto conforme al estándar de competencia 0076 y a través de un proceso de evaluación con un centro evaluador de la red de prestadores de servicios del Conocer, con la finalidad de lograr la certificación ante la SEP y el Conocer. Y teniendo claro este objetivo, por supuesto, también quiero compartirles cuáles son los temas que estaremos tocando en las diferentes sesiones. Haremos primero una introducción general para poder conocer el estándar y también haremos una introducción a lo que es el Sistema Nacional de Competencias y cuáles son las funciones claves dentro de este programa del Sistema Nacional de Competencias que cualquier evaluador debe y tiene la obligación de ejecutar. Vamos también a ver en otra sesión la preparación de la evaluación de la competencia de candidatos y aquí estaremos analizando algunas actividades previas a la ejecución del proceso de evaluación. Luego estaremos revisando como tal lo que es el proceso de evaluación desde la preparación de la evaluación, luego la recopilación de evidencias de la competencia del candidato, la emisión del juicio de competencia del candidato y, por supuesto, la presentación de resultados que hace el evaluador al candidato evaluado, sobre todo lo que se refirió en el proceso de evaluación, lo que se generó en el proceso de evaluación. Estaremos también hablando de muchos conceptos y términos que ustedes deben de conocer más allá de lo que marca el estándar, que implican las acciones que como evaluador deben de ir atendiendo con apego a normatividad, con apego a un decálogo que tiene el evaluador como tal, a un código de ética como evaluadores del Sistema Nacional de Competencias. Y bueno, en este sentido vamos a dar inicio a esta primera parte que es conocer el estándar de competencia 0076. Repito, la función a que atiende el estándar es la evaluación de competencias de candidatos con base en estándares de competencia. Bien, ¿cuáles son los beneficios primero que ustedes van a tener al certificarse en este estándar de competencia? Por supuesto, tener un documento oficial que avale la función que van a desempeñar. Este documento tiene una validez marcada en el estándar de competencia de 3 años. Este documento, como les comentaba, tiene reconocimiento por parte de la SEP y el Conocer. Esto avala a la persona dueña del certificado como persona competente en esa función. Bien, otra de las ventajas es que ustedes van a poder aparecer, una vez certificados, en el Registro Nacional de Personas Certificadas que aparece en la página oficial del Conocer, en la RENAP. Y otro de estos beneficios es que se van a poder desarrollar
profesionalmente dentro de esta área de la evaluación de competencias de candidatos, específicamente dentro del Sistema Nacional de Competencias, que más adelante vamos a hablar de este programa en particular. Y bueno, finalmente, que se abran nuevos nichos laborales para todos ustedes. Es importante que cada uno de los que están tomando esta alineación tengan claro el objetivo que van a conseguir o que buscan atender con su certificación en el estándar de competencia 0076. Les voy a presentar aquí en pantalla, permítanme un segundito, les voy a presentar el estándar de competencia. Por ahí lo van a tener ustedes en pantalla. Ya esto que ustedes observan es el documento oficial que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita vamos a ver todas sus características, pero es el referente justo que ustedes deberán seguir durante toda su preparación para poder generar las evidencias de productos, de desempeños, de conocimientos y de actitudes, hábitos y valores que son requeridos para que demuestren justamente su competencia. Este documento, por supuesto, es de carácter público, lo pueden encontrar dentro de la página del Conocer en el acceso al RENEC, que es el Registro Nacional de Estándares de Competencia, y pues ahí pueden descargar la ficha técnica que ustedes están observando actualmente. Dentro de su plataforma de cursos donde están tomando esta alineación, van a encontrar un espacio de materiales para descargar y van a poder encontrar esta ficha sin ningún problema. Lo que sí es importante que ustedes tengan muy claro es que esta es la guía precisa, punto por punto, para que ustedes puedan prepararse para su evaluación. Y bueno, este documento nos refiere justamente el código del estándar, que ya se los mencionaba yo, es el 0076, y el título a que atiende la función a que se refiere, que es la evaluación de competencias de candidatos con base en estándares de competencia. Nos dice cuál es el propósito del estándar y es justamente servir como referente para la evaluación con fines de certificación de las personas que evalúan la competencia de candidatos con base en estándares de competencia y aseguran la excelencia en el proceso de evaluación de competencias. Este es el referente, el propósito que tiene este estándar. También nos comenta, bueno, que también sirve como apoyo para desarrollar programas de capacitación y formación basados en estándares de competencia, en este caso, del estándar de competencia al que se refiere esta ficha técnica, que es el S0076. Y bueno, aquí nos menciona también que el presente estándar, o sea, el 0076, se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal la posesión de un título profesional, por lo que para certificarse en este estándar de competencia no deberán tener como un requisito poseer ningún documento académico, ¿verdad? Nos hace una descripción general de lo que es el estándar, básicamente a lo que se refiere la función, las funciones que desempeña la persona para la evaluación. Y bueno, esto es importante que ustedes lo vayan, no lo vamos a leer tal cual aquí, pero ustedes lo van a tener como referente para que observen a qué se refieren cada una de estas funciones. Y bueno, nos menciona también el documento cuál es el nivel de competencia que este estándar tiene. Nos refiere que es un nivel 4. Les platico, dentro del Sistema Nacional de Competencias se establecen 5 niveles de competencia. Esto nos da información muy precisa sobre el alcance en facultades o en jerarquías que tiene esta función. Voy a dar lectura a lo que se refiere el nivel 4 del Sistema Nacional de Competencias, y nos dice que una persona que desempeña esta función a este nivel de competencia desempeña diversas actividades, tanto programadas, poco rutinarias, como impredecibles, que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. Recibe lineamientos generales de un superior y requiere también emitir orientaciones generales e instrucciones específicas a personas y equipos de trabajo subordinados, y es responsable de los resultados de las actividades de sus subordinados y del suyo propio. Si ustedes pueden observar lo que acabamos de leer, es
que realmente es una función que implica responsabilidad de sus propias funciones, de funciones que están programadas y de funciones o actividades que se presenten de manera repentina para atenderlas, y que también genera, además de recibir indicaciones o guía de un superior, también tiene la responsabilidad sobre un equipo de trabajo para guiarlos, para supervisarlos. Es una función importante. Les comento, son 5 niveles de complejidad los que maneja el Sistema Nacional de Competencias. Este es nivel 4. Entonces representa un nivel de complejidad, de competencia significativo, ¿verdad? Nos menciona el estándar, quién es el comité de competencia que desarrolló el estándar de competencia. Ya más adelante, cuando hablemos de lo que es un estándar, les platicaré más de los comités de gestión. En este caso, el estándar de competencia 0076 lo desarrolló el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es básicamente el CONOCER. Nos menciona la fecha en que se aprobó por el Comité Técnico del CONOCER, que fue el 26 de agosto del 2022, y la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 7 de octubre del 2022. Es un estándar que recientemente se actualizó, por lo que tenemos y debemos tener la tranquilidad de que todo el referente que se está manejando está adecuado a las necesidades actuales de la función, ¿verdad? Cada 2 años nos menciona que hay un periodo de revisión por parte del comité, y nos menciona también el tiempo de vigencia que tiene el certificado. En este caso son 3 años. ¿Qué pasa cuando una persona que se certificó en el 0076 tiene un certificado que está próximo a vencer? ¿Qué debe de hacer? Debe de acercarse con un centro evaluador de la red de prestadores de servicios del CONOCER o con un evaluador independiente y solicitar su proceso de evaluación para presentarlo, demostrar su competencia actual y poder obtener un documento vigente. Eso es lo que corresponde que se haga. Luego comentan algunas personas, y aquí se los comparto: bueno, Lau, pero ¿por qué nos tenemos que volver a certificar si ya me certifiqué una vez? Bueno, porque de acuerdo a lo que el comité de gestión que crea el estándar considera, puede haber cambios o puede haber modificaciones dentro de las especificaciones de los elementos, criterios o lineamientos que están establecidos. Esto con el afán, por supuesto, de la mejora continua en la función, y cuando hay cambios, entonces tú, como persona certificada en ese estándar, deberás volver a demostrar tu competencia en esos lineamientos actualizados. Por eso es que se debe de volver a presentar un proceso de evaluación. Existen estándares de competencia que no presentan vigencia en otras funciones, porque el comité de gestión que lo desarrolló así lo decidió. ¿Qué pasa con esos estándares que no tienen una vigencia? Bueno, estarán vigentes durante el tiempo que el estándar permanezca sin actualización. En el momento en que ese estándar genere o se genere una nueva versión de ese estándar, la persona que está certificada en el anterior deberá llevar un proceso de evaluación en la nueva versión del estándar para poder obtener su documento actualizado. ¿Correcto? Bien. Este documento también nos refiere a quién está dirigido este estándar, cuáles son las ocupaciones relacionadas de acuerdo al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, que es el 5, nos menciona el módulo ocupacional, que son capacitadores e instructores, las ocupaciones, capacitador, evaluador, facilitador, instructor, nos menciona también cuáles son las ocupaciones no contenidas en el 5 y reconocidas por el sector para este estándar, que son los evaluadores de competencia con base en estándares de competencia. Nos menciona también que está dirigido de acuerdo a la clasificación según el CIAN, que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Nos refiere el sector, subsector, rama, subrama y clase de profesiones a las que está dirigida. Servicios profesionales y científicos y técnicos dentro del sector, subsector, servicios profesionales, científicos y técnicos, rama, servicios de consultoría administrativa, científica y técnica, y en la subrama otros servicios de consultoría científica y técnica. En la clase, bueno, tenemos otros servicios de consultoría científica y técnica. Esto nos da un referente importante para poder ver si nosotros, dentro del sector, la rama, subrama en la que nos estamos desarrollando, tenemos
pues esa oportunidad de desempeñarnos bajo esta función, integrándonos, por supuesto, en la modalidad o en la línea que corresponda al programa del Sistema Nacional de Competencias con cualquiera de los prestadores de servicios de la red del Sistema Nacional de Competencias. Bien, aquí nos hace una mención importante que el estándar de competencia actualiza al 0076 de la competencia de candidatos, de la evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, que se publicó en el Diario Oficial del 3 de noviembre del 2010. Es decir, esta versión, aunque no tiene un punto 01 o un punto 02, es una versión actualizada. Aquí nos menciona también las organizaciones que participaron en el desarrollo de este programa. Únicamente está el CONOCER como el único integrante del comité, porque son los expertos y quienes desarrollan esta función única dentro de todas las funciones que hay. Es especializada, entonces ellos son los del comité los únicos integrantes del comité que participan. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la evaluación? Y un poquito más adelante voy a hablar ya de los criterios y todo esto. Pero es importante que conozcamos estos detalles porque finalmente es lo que nos va a dar la claridad de cómo voy a ser evaluado como participante o como candidato a un proceso de evaluación dentro del estándar de competencia 0076. Y nos dice los detalles de la práctica que para poder llevar a cabo esta evaluación es necesario que de manera previa se acuerde entre las partes, es decir, entre el candidato y el evaluador, cuál será el estándar de competencia de apoyo que empleará el candidato para demostrar la competencia en la función de la evaluación y que deberán estar sustentados de este estándar que se ocupe como apoyo con criterios de conocimientos, con criterios de productos, de desempeño, de actitudes, hábitos y valores. Y nos dice también que el candidato deberá estar sustentado en la experiencia laboral, en su experiencia laboral. El estándar debe estar inscrito, el estándar de apoyo, quiero aclarar, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, en el RENEC, y contener, como les mencioné hace un momentito, tanto desempeños como con productos, conocimientos y actitudes, hábitos y valores. Oye, Laura, pregunta un centro, ¿no? Oye, yo puedo utilizar como apoyo un estándar como el 301, que es el diseño de cursos de formación del capital humano, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. No. ¿Por qué? Porque este estándar no contempla la evaluación de desempeños. Entonces, no cumple con lo que me está pidiendo en los aspectos relevantes de la evaluación, el estándar que debo de cumplir, que sea un estándar que contenga todos los criterios de evaluación. Bien, asimismo, dice aquí, dicha evaluación se deberá ejecutar en una situación real de trabajo o en condiciones controladas, que es una simulación, que permitan demostrar la competencia del candidato. Aquí el estándar es muy claro. Esta evaluación se puede ejecutar a un candidato que ya lleve a cabo la función de la evaluación y entonces se le puede evaluar en una evaluación real, que sí esté llevando a cabo la evaluación con un candidato, o bien que se simule un proceso de evaluación de manera controlada. En este aspecto, el candidato deberá decidir cómo quiere ser evaluado. Si tengo que dar una recomendación, como lo hacemos siempre, para fines de facilitar y de acompañarlos de manera más efectiva, es que ejecuten su evaluación bajo la modalidad controlada, que es una simulación, porque ahí sí preparas todo especialmente para que se vayan cumpliendo cada uno de los lineamientos que te pide el estándar. En un caso real, no es que no lo puedas hacer, por algo el estándar sí lo permite, pero sí es muchas veces que no está en tu control como candidato lo que la otra persona, lo que el candidato al que tú vas a evaluar, tú eres candidato a evaluarte en el 0076, pero te van a estar observando evaluar a otra persona en algún estándar. Y muchas veces no se puede encontrar ciertos aspectos por parte del candidato al que vas a evaluar. Entonces, la recomendación acá es que, bueno, lo lleven a cabo bajo un esquema controlado, bien preparado y que puedan tener un más alto porcentaje de probabilidad de éxito.
¿verdad? También nos menciona que en caso de que el candidato resulte competente en la presente evaluación, se gestionará el certificado correspondiente a esta competencia y no así el del estándar que se haya tomado como apoyo. Eso también es bien importante. El estándar bajo el que se evalúan en este estándar, en este esquema, es el estándar de competencia 0076. Aunque utilizaran un estándar de apoyo para evaluar al candidato simulado o que va a apoyar en su evaluación, ese estándar no va a generar un certificado si es de manera controlada. Si es ya en una situación real, entonces se llevará su proceso normal, ¿no? Pero para fines de lo que es la evaluación del 0076, nada más se gestionará, si se obtiene la competencia, el certificado del 0076, ¿correcto? Bien, vamos a mencionar aquí algunos apoyos y requerimientos que especifica el estándar. Nos dice que se requiere a una persona que participe como candidato a evaluar en el estándar de apoyo. Los formatos determinados por el conocer para la conformación de un portafolio de evidencias, ese es otro requerimiento. Los formatos de diagnóstico y plan de evaluación desarrollados por el prestador de servicios de acuerdo con el estándar de competencia de apoyo. Y también los recursos específicos indicados en el estándar de competencia de apoyo a evaluar. En este sentido, para fines de su evaluación de cada uno de ustedes como candidatos a evaluarse, deberán ponerse de acuerdo con el evaluador del centro evaluador que atenderá su proceso o con el evaluador independiente. Ellos les van a dar la propuesta del material de apoyo que estarán utilizando. En el caso del material que nosotros integramos dentro de este proceso de alineación, les dejamos un modelaje de lo que es la evaluación, y ya con una propuesta de un estándar de competencia que es muy sencillo de manejar en cuanto a la función, y bueno, ustedes podrán seguir ese esquema, esa recomendación sin ningún problema con el evaluador con quien ustedes lleven su proceso. Bien, la duración estimada de este proceso de evaluación nos dice que es 1 hora de gabinete y 2 horas en campo, totalizando 3 horas. Esto depende mucho también, el tiempo estimado para la evaluación depende mucho del estándar de apoyo que se esté utilizando para hacer la simulación o para hacer la evaluación. Si es una evaluación real y están el candidato a evaluarse en el 0076 está evaluando un proceso de un estándar como apoyo del 217.01 que implica al menos mínimo 2 horas del curso más todo lo que implique la recopilación de evidencias de conocimientos, de actitudes, hábitos y valores y de productos, pues entonces se va a extender, además del tiempo de su propia evaluación en el 0076, el tiempo de la evaluación del candidato al que esté evaluando, ¿verdad? Entonces eso es importante considerarlo. Pues aquí nos menciona algunas referencias de información que como base tienen el Manual de Atención a Operación de Entidades de Certificación y Evaluación y organismos certificadores y excelencia en el servicio de usuarios de prestadores de servicio, tanto de las entidades de certificación como de los organismos, centros evaluadores y evaluadores independientes que conforman a los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Competencias. Bien, vamos avanzando en la revisión del estándar. Esto es muy importante que lo tengamos claro porque bajo este esquema que nos establece la ficha técnica de este estándar es como ustedes deberán irse preparando para fines de generar sus evidencias para la evaluación. El estándar de competencia también nos describe cuál es el perfil de los elementos que se van a evaluar. El primer elemento, son 4 elementos. El primer elemento es la preparación de la evaluación de competencias de candidatos. En este elemento vamos a ver todos estos aspectos, ya los vamos a ver más adelantito de la ficha técnica, cómo nos refiere puntualmente cuáles son los criterios que se evalúan y cuáles son los lineamientos que esos criterios indican que se deben de cumplir. El elemento 2 que se evalúa, el 2 de 4, es recopilar la evidencia de la competencia de candidatos. Y esto es un aspecto importante porque es justamente cuando se evalúan los productos, los desempeños, los conocimientos y las actitudes, hábitos y valores que el candidato debe demostrar o debe presentar para demostrar su competencia.
El elemento 3 de 4 es la emisión del juicio de competencia del candidato una vez que se recopilaron todas las evidencias a través del instrumento de evaluación del estándar. También esto lo voy a referir un poco más adelante. El elemento 4 a evaluar es presentar los resultados de la evaluación de la competencia del candidato. Es decir, ya se hizo la primera parte de la preparación de la evaluación, se ejecuta en el elemento 2 con la recopilación de evidencias, se emite el juicio el resultado, ¿verdad? El juicio de evaluación, que puede ser competente o todavía no competente. Nunca va a haber no debe haber el término de no competente o incompetente. Eso no es válido bajo el esquema y la metodología del enfoque de competencias dentro del Sistema Nacional de Competencias. El resultado puede ser competente o todavía no competente, porque tendrá las oportunidades que requiere el candidato en su momento, y si lo decide, de presentar nuevamente un proceso de evaluación. Entonces, bueno, estos son los 4 elementos. Asimismo, la ficha técnica nos va refiriendo, lo vamos viendo aquí en pantalla, la descripción de cada uno de los elementos. Aquí podemos ver el referente del elemento 1 de 4, nos maneja un código específico del elemento, y el título del elemento es preparar la evaluación de competencias de candidatos. Aquí nos menciona cuáles son los criterios a evaluar. Y nos dice que la persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. Son los primeros criterios que nos marca en el elemento 1. Aquí nos menciona el primer desempeño, que es presentar el plan de evaluación al candidato. Y cada una de las viñetas que ustedes observan en el punto 1, en el criterio 1, que es presenta el plan de evaluación al candidato, cada uno de esos viñetas son los lineamientos que debe de cumplir el candidato de ese desempeño, en ese desempeño. Aquí nos dice que deberá mencionar su nombre completo, la función y la actividad a realizar. Nos dice que nos dice cómo lo va a hacer, ¿verdad? Nos describe cómo lo va a hacer, mencionando el nombre completo, función y actividad a realizar, verificando que la información contenida en la ficha de registro del candidato que va a evaluar corresponda con los datos de identificación oficial del candidato, brindando la retroalimentación con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado, preguntando si conoce y entiende sus derechos y obligaciones como usuario del Sistema Nacional de Competencias, confirmando que el estándar de competencia con el que se realizará la evaluación corresponde a lo solicitado por el candidato, explicando el lenguaje usual del medio en que consiste el proceso de evaluación con base en el estándar de competencia, cuáles son las actividades a demostrar, las características de los productos a presentar, los conocimientos a comprobar y la manera de demostrar las actitudes, hábitos y valores o las situaciones emergentes y la secuencia en que estas se deberán presentar o ser atendidas, preguntando si existen dudas referentes a las actividades descritas hasta el momento y en su caso resolverlas, por supuesto. Esto es lo que acabo de leer ahorita, es la descripción de cómo debes ejecutar el desempeño 1, que es presentar el plan de evaluación del candidato. Bien, no vamos a leer cada uno de estos porque ustedes lo van a tener como una actividad personal individual y lo deberán hacer antes que todo. Deberán conocer bien y leer de manera muy puntual todo el contenido del estándar. Nos menciona el estándar aquí, el criterio de desempeño número 2, que es acuerda el plan de evaluación con el candidato y te dice cómo lo vas a hacer. Nuevamente te describe de manera puntual, con cada uno de los lineamientos, cómo vas a acordar el plan de evaluación con el candidato. Luego te dice que la persona también es competente cuando obtiene los siguientes productos. Ahora te refiere cuáles son los productos del elemento 1 que debes presentar para demostrar tu competencia. Primero, el primer producto es el plan de evaluación acordado. Y aquí lo que te describe, así como los desempeños te describieron cómo lo vas a hacer, cómo vas a realizar la acción, en qué momento, diciendo qué, haciendo qué, los productos también te describen qué deben de cumplir en cuanto a características. Esos son los lineamientos. Es muy puntual el estándar donde nos dice que el plan de evaluación acordado se presenta, dice, en el formato establecido en la normatividad vigente del conocer. Hay un formato establecido por el conocer.
se debe usar ese. Contiene los nombres completos candidato y evaluador. Es muy preciso, te dice los nombres completos. Nada de que si yo me llamo Laura Elena Romo Villarreal, nada más le voy a poner Laura Romo, ¿no? Debe ser completo o como evaluador, igual. Incluye el resultado del diagnóstico aplicado previamente y las recomendaciones para el candidato. Obviamente vamos a hablar de la parte del diagnóstico, que es una actividad previa al proceso de evaluación. Porque acuérdense que estamos preparando la evaluación, ¿cierto? Contiene lugar y fecha y horario para el proceso de evaluación y para la entrega de resultados. Especifica a los responsables de proporcionar los recursos para el desarrollo de la evaluación establecidos en el estándar de competencia y en congruencia con el acuerdo previo. Contiene la firma o huella digital de conformidad del candidato y del evaluador. Contiene el acuse de recibido de copia del plan de evaluación. Aquí te dice qué debe de integrar todo este producto, el plan de evaluación acordado. Bueno, y así como te menciona los productos, también te menciona cuáles son los conocimientos sobre los que te van a evaluar para que demuestres tu competencia. En este caso, en el elemento 1, nos dice que se van a evaluar como conocimientos, características y aplicabilidad de la evidencia histórica. Se va a evaluar a nivel de conocimiento. Se va a evaluar las consideraciones para determinar la competencia de un candidato con base en un proceso de evaluación, también a nivel de conocimiento. Y nos refiere este elemento 1 también cuáles son las actitudes, hábitos y valores que se van a evaluar en este elemento. Y nos habla de la amabilidad. Los actitudes, hábitos y valores, lo voy a referir más adelante, son criterios que se evalúan únicamente relacionados o vinculados con un desempeño o con un producto. No puedes evaluar la amabilidad nada más porque ves a la persona y dices, parece que es amable. No, aquí corresponde que observes en un desempeño si es amable. Y por supuesto que vienen reactivos dentro del instrumento de evaluación que atienden a esta parte de la amabilidad. Y nos refiere a qué es lo que es la amabilidad para los del comité. Nos dice que la manera en que durante la presentación y el acuerdo del plan de evaluación brinda un trato cordial y respetuoso, explicando todo el proceso de manera clara, sin tecnicismos y resolviendo cada una de las dudas o cuestionamientos realizados por el candidato. Entonces, en ese punto, el evaluador, a través de una guía de observación, habrá un reactivo donde evalúa que eres amable, bajo esta especificación de qué es amabilidad. El estándar nos refiere de cada uno de los elementos, o casi todos, nos refiere un glosario, donde tú puedes tener la claridad a qué se refiere cada uno de los conceptos. ¿Qué es un diagnóstico? ¿Qué es la lengua usual del medio? ¿Qué es el plan de evaluación? ¿Qué son los recursos? ¿Verdad? Aquí esto se refiere a todo lo que es la preparación de la evaluación, el elemento 1. Avanzamos en la ficha técnica y observamos que ya también viene descrito aquí a lo que se refiere el elemento 2 de 4, que es la recopilación de evidencias o recopilar la evidencia de competencias de candidatos. Lo mismo que en el elemento 1 nos va describiendo los criterios de evaluación para que la persona demuestre su competencia. Nos menciona cuáles son los desempeños, y aquí debemos de aclarar nada más que los desempeños son las acciones que debe ejecutar el candidato, que son observables por el evaluador, o sea, que los puede estar observando en el momento. Los desempeños no se pueden evaluar a través de un video ni algo preparado previamente, tiene que ser en el momento en que se ejecuta la acción. ¿Correcto? Bien, lo mismo, el desempeño 1 te habla de verificar, de que el candidato verifica las condiciones establecidas en el estándar de competencia de manera previa a la aplicación del IEC. El IEC es el instrumento de evaluación de competencias, ahorita lo vamos a ver. Nos dice cómo lo vamos a hacer. Aquí vienen 2 lineamientos, corroborando la disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la evaluación, especificados en el plan de evaluación acordado y en las instrucciones de aplicación definidas en el IEC. Fíjate, desde aquí te está diciendo ya cómo vas a ejecutar el desempeño y que es importante que leas el IEC, las instrucciones, que lo veas desde manera anticipada. Aquí nos dice, tiene que
verificar las condiciones establecidas del estándar de competencia de manera previa a la aplicación del instrumento. Bien, nos define el desempeño 2, que es comunica las instrucciones de aplicación del IEC al candidato, lo mismo con todos los lineamientos. Nos refiere el desempeño 3, que es recopila la evidencia de desempeños de actitudes, hábitos y valores, respuestas a situaciones emergentes demostradas por el candidato con base en lo establecido en el plan de evaluación. También te dice las viñetitas son los lineamientos. ¿Cómo lo vas a ejecutar? Recopila las evidencias de productos obtenidas por el candidato con base en lo establecido en el plan de evaluación. Te dice cómo lo vas a hacer. Aplica el cuestionario al candidato con base en lo establecido en el plan de evaluación. Te dice cómo lo vas a hacer. El criterio de desempeño 6 cierra la aplicación del IEC. También nos refiere el elemento 2, los conocimientos que te van a evaluar, y nos habla de que tendrás que saber acerca de las situaciones de riesgo durante el proceso de evaluación. Definición, características, conducta del evaluador frente a una situación de riesgo. Te van a evaluar a nivel conocimiento. Las situaciones emergentes presentadas durante un proceso de evaluación. La definición, las características, las conductas del evaluador frente a una situación emergente, también a nivel de conocimiento. ¿Y cuáles son las actitudes, hábitos y valores que van a evaluar en este elemento 2, que es la recopilación de las evidencias para la competencia del candidato? Y nos habla de la responsabilidad. Y nos dice que la responsabilidad es la manera en que se recopilan las evidencias de desempeños, productos, conocimientos, actitudes, hábitos y valores del candidato, cumpliendo con los criterios establecidos para dicho fin en el decálogo y en el código de ética del evaluador. Es decir, para evaluar esta actitud, hábito y valor, el evaluador estará observando al candidato que se está evaluando en el 0076 cómo desarrolla todo el proceso, la recopilación de evidencias, de acuerdo a lo que te dice que es la responsabilidad. Debes de tener claro qué es responsabilidad, porque de repente entramos en esta dinámica donde para mí responsabilidad es esto y para ti qué es. No, aquí te dice el estándar muy claramente a qué se refiere con la responsabilidad. Y al igual que en el elemento 1, nos está refiriendo a la ficha técnica un glosario respecto a lo que son las actitudes, hábitos y valores, a la retroalimentación proporcionada al candidato, ¿verdad? Y vamos avanzando en el estándar, vemos el elemento 3 de 4, que se refiere a la emisión del juicio de la competencia del candidato. Vamos en esa misma dinámica, te va refiriendo cuáles son los criterios de desempeños, de productos, de conocimientos y de actitudes, hábitos y valores. Aquí ya es, como les comentaba hace un momento, actividad individual de repaso, de estudio de esta ficha técnica. Por supuesto que todos los aspectos que estamos mencionando ahorita en el estándar de competencia los vamos a estar viendo durante las diferentes sesiones de esta alineación. Tengan esa tranquilidad. Nos refiere los criterios de desempeños de la emisión del juicio de competencia del candidato, te dice el desempeño y cómo lo vas a hacer. Los productos, te dice cuál es el producto que debes de generar y las características que debe cumplir, los lineamientos. Viene un pequeño glosario. En este elemento, si ustedes se fijan, no se van a evaluar actitudes, hábitos y valores ni conocimientos, solamente desempeños y productos. Pero luego viene ya descrito también el elemento 4 de 4, que es presentar los resultados de evaluación de competencia del candidato. Ya es como el cierre del proceso en ese sentido y nos menciona justamente que la persona para ser competente debe demostrar o debe de ejecutar, en este caso, los siguientes desempeños y te menciona cuáles son los criterios de desempeño. El primero es comunica al candidato el juicio de competente con base en el proceso de evaluación y te dice cómo debes hacerlo. Aquí están los lineamientos, la guía precisa de cómo lo vas a hacer. Luego, el desempeño 2 se refiere a que comunica al candidato el juicio de todavía no competente con base en el proceso de evaluación. Te dice también aquí cómo lo vas a ejecutar. Te menciona el criterio de desempeño 3, que es concluye el proceso de evaluación de competencia y te dice cómo lo vas a concluir. Lo mismo, te refiere a los productos que debes de presentar de este elemento 4 de 4 y nos menciona la cédula de evaluación como producto 1,
te dice qué características debe cumplir. El producto 2, que es el portafolio de evidencias integrado con sus características. Aquí sí se evalúan actitudes, hábitos y valores como la amabilidad, la tolerancia y la limpieza. Fíjense, aquí la amabilidad y la tolerancia se los van a evaluar a través de una guía de observación porque están vinculados con un desempeño. Pero la limpieza ya nos refiere que es la manera en que todos los documentos, formatos, evidencias que conforman el portafolio de evidencias son legibles y se encuentran libres de manchas, tachaduras, sobrescrituras y enmendaduras. Esto se refiere a un producto. Entonces, la limpieza como tal, el reactivo que evalúe la limpieza estará integrado dentro de una lista de cotejo porque la lista de cotejo es la que evalúa el producto. También voy a ir haciendo referencia a todo esto que menciono ya durante las sesiones. Bien, aquí termina lo que es la ficha técnica del estándar de competencia. Si ustedes pudieron observar, trae mucha información, son muchos detalles. Nada de lo que ustedes vean aquí es complicado como tal, pero tiene un nivel de complejidad importante que atiende a la función por la cantidad de lineamientos y, criterios y lineamientos que hay que cuidar, cumplir durante todo este proceso. Bueno, pues entonces ya una vez que revisamos esto, quiero regresar a la parte de nuestra presentación, por ahí se las comparto nuevamente y quiero hablar de cómo se va a evaluar. Yo les comentaba hace un momentito durante todo la descripción de la ficha técnica que, bueno, se van a evaluar a través de un instrumento de evaluación que el mismo comité de gestión que desarrolla el estándar crea ese instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación no lo diseña como tal el CONOCER o el organismo o la entidad de certificación o el centro evaluador o mucho menos el evaluador, él ejecuta nada más la evaluación. Este instrumento de evaluación es creado por el mismo comité y atiende de manera puntual a lo que el estándar de competencia define. Bien, para poderles dar un poquito de guía en cómo está estructurado el instrumento de evaluación, porque ese no se los van a compartir. Los instrumentos de evaluación tienen un carácter confidencial. Únicamente el evaluador lo puede manipular y lo puede usar. Ni el candidato ni en otras personas ajenas pueden tener acceso a este instrumento. Entonces, lo que sí les quiero comentar es que este instrumento se compone de 3 listas de cotejo que integran 24 reactivos y que a través de estos 24 reactivos les van a estar evaluando los productos definidos en el estándar en los diferentes elementos. Las listas de cotejo evalúan a través de estos 24 reactivos los productos. Cada uno de los reactivos trae un puntaje determinado, un peso en puntos determinado, que ahorita les voy a mencionar más abajo el total de los puntos del instrumento de evaluación. Bueno, además de las 3 listas de cotejo, integra a 5 guías de observación. Estas guías de observación integran 68 reactivos, atienden a 68 lineamientos que marca el estándar de competencia 0076 en el tema o en los criterios de desempeños. ¿Sí? Las listas de cotejo evalúan los productos, las guías de observación estarán evaluando lineamientos de desempeños. Y también integra el instrumento 2 cuestionarios. Estos 2 cuestionarios nada más tienen 4 reactivos que por supuesto se enfocan a evaluar los conocimientos. Las actitudes, hábitos y valores ya estarán integrados dentro de las listas de cotejo o las guías de observación de acuerdo con lo que estén relacionados esas actitudes, hábitos y valores. Ok, en total tiene 96 reactivos el instrumento. Si ustedes cuentan los lineamientos, solamente los lineamientos de los criterios de evaluación de los 4 elementos del estándar, les van a dar esos 96 reactivos. ¿Por qué? Porque cada uno de los lineamientos que marca el estándar se convierte en la modalidad del instrumento o con la intención del instrumento en un reactivo, ¿correcto? Por eso es tan importante que se cumpla cada uno de los lineamientos de cada uno de los criterios de evaluación de desempeños, de productos, de conocimientos y de actitudes, hábitos y valores. Bien, el puntaje total del instrumento de evaluación son 100.16. El excedente del 100 es por las decimales de los pesos en cada uno de los reactivos. 16.100. El mínimo
para poder generar la competencia es de 97.72. Si ustedes observan, es un margen de diferencia muy, muy pequeño, ¿sí? Porque también es un cuestionamiento que seguido hacen los candidatos. ¿Por qué tan poquito el margen de error? Porque los estándares de competencia, todos sin excepción, establecen un mínimo requerido para demostrar la competencia. Para el mínimo requerido, o sea, deberías de cumplir al 100% todo, porque es lo mínimo que debes demostrar para tu competencia, para demostrar tu competencia. Entonces, el margen de error lo ponen los comités de gestión considerando alguna situación fuera de tu alcance, inclusive en muchas ocasiones que el nervio, que esto se me pasó, y dan ese margen, pero no es que deban de dar un mayor margen, porque si no cumples con el mínimo requerido, entonces estás fuera de la competencia. Eso es lo menos que debes de cumplir para demostrar tu competencia en esa función. En este caso, la evaluación de competencia de candidatos bajo estándares de competencia. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, quiero nada más establecer algunas acotaciones aquí por el tema de las expectativas que se deben de generar en relación al curso de alineación del 0076. Lo que ustedes deben de estar esperando de este curso de alineación debe estar apegado y de acuerdo a las especificaciones de los elementos, criterios, conocimientos y actitudes y valores que marca el estándar de competencia. Puedo yo, dentro de las sesiones, hacer sugerencias sobre ciertos aspectos. Cuando yo digo sugiero, no es que tenga que ser forzosamente así, pero cuando digo esto lo marca el lineamiento y así debe de ser, es que no hay margen a que decidas si lo quieres hacer o no. Lo debes de hacer. Algo que yo recomiendo mucho siempre en todas las alineaciones para fines de que se preparen y para que estén ustedes como con esa visión correcta, con esa expectativa correcta, es que es un estándar de competencia, es una norma, es un lineamiento normativo, que si tú estás interesado en obtener un documento que te avale en esa función, debes de apegarte a los lineamientos. No se peleen con los estándares. ¿Por qué? ¿Por qué refiero a esto? Porque en muchas ocasiones los participantes, los candidatos a evaluarse, traen experiencia previa, desarrollada, y que es muy valiosa, siempre lo voy a decir, la experiencia previa es muy valiosa. Pero esa experiencia se generó a veces de esquemas de desarrollo de esa experiencia de manera informal o empírica. No es que no tenga validez, simplemente no traen el fundamento metodológico, científico, para poder decir esto es así. Y un estándar de competencia sí trae todo ese fundamento metodológico. Los comités que generan estos estándares de verdad son expertos en la función por principio de cuentas, verificado por el conocer. Y segundo, deben de fundamentar el por qué establecen que eso es lo mínimo requerido necesario para esa función. No es nada más porque a ellos se les ocurra. Debe haber un fundamento metodológico, científico, teórico que respalde eso. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues nada, esa es una recomendación que siempre hago. Tengamos claros ciertos acuerdos y compromisos. Y aquí voy a mencionar 3. Por supuesto que los que ustedes de manera individual y personal quieran asumir, es perfecto que lo hagan y es muy recomendable que lo hagan. Yo por default les digo estos 3. Primero, la disposición para aprender. Que abran esa disposición para aprender, justo por lo que les acabo de mencionar. Porque estamos preparándonos en un estándar de competencia o para presentar un proceso de evaluación de un estándar de competencia. Son lineamientos oficiales normativos. Primero, que abran esa disposición. Segundo, que le dediquen tiempo de estudio al estándar. Les pongo aquí mínimo 1 hora al día, pero si le pueden dedicar más, es preferible que lo hagan. ¿Por qué? No es tarea ni es cuestión de que tienes que hacerlo ni que te voy a regañar si no lo haces. No, es por su propio beneficio. Es porque ya lo vimos ahorita en la ficha del estándar. Existen muchos lineamientos, muchos, 96 para ser precisos, ahí en la referencia que les acabo de dar, lo mencioné. Y no puedes dejar de cumplir. Al menos 1 o 2 dices, bueno, tengo que hacerlo.
o por alguna situación se presentó, pero lo ideal es que se cumplieran los 96. No puedes dejar de cumplir varios porque puedes quedar fuera de la competencia por los puntajes, ¿correcto? Y bueno, otra de ellos es buscar asesoría siempre para solucionar dudas e inquietudes. No se queden con las dudas, busquen por los medios que tengan. Normalmente siempre están en contacto con el evaluador o con el centro evaluador que les va a llevar el proceso a que resuelvan esas dudas que tienen, por favor. Y otra cosa importante que quiero mencionarles, que por ahí en la parte de las evaluaciones no lo mencioné, pero quiero hacerlo ahorita, si puedo regresarme aquí ahí está en la pantalla. Hay dos requisitos para que se cumpla o para que se dé la competencia del candidato a evaluarse. Uno de ellos es que cumpla con este mínimo requerido, que es el 97.72 en puntos. Ese es uno de ellos. El segundo criterio para poder generar la competencia es que de cada uno de los criterios de evaluación que te marca el estándar, al menos un lineamiento se cumpla. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hay criterios que tienen 4 lineamientos. Bueno, con uno que se cumpla, si estás cumpliendo el puntaje, pero no cumpliste más que uno de ese criterio y no te sacó del puntaje, estás cumpliendo. Pero si hay criterios de evaluación donde ninguno de los lineamientos está cumpliendo, aunque tengas el puntaje, no se cumplen los requisitos para que se dé la competencia. En muchas ocasiones pasa esto. Si no tienen esta claridad de estos dos criterios, hacen, por supuesto, un problema de esto, un conflicto, porque dicen, oye, yo cumplí con el mínimo requerido en puntajes que tú me dijiste. Sí, pero el mismo estándar, el mismo instrumento de evaluación especifica, y eso te lo debe hacer también saber tu evaluador, que además del mínimo requerido en puntaje, debes de cumplir de cada criterio al menos con uno de los reactivos, vamos a decirlo, porque acuérdense que los lineamientos se van a convertir en reactivo en el instrumento de evaluación. Entonces, de cada criterio debes de cumplir con al menos uno. Ojo, mucho ojo con los criterios que solamente tengan un lineamiento, porque esos sí o sí lo deberás cumplir, porque si no te quedas fuera de la competencia, aunque cumplas el puntaje, ¿correcto? Bien. Otro de los aspectos importantes dentro del instrumento de evaluación, que también se los va a hacer saber su evaluador en su momento, es que los reactivos del instrumento de evaluación que tienen que ver o que están evaluando actitudes, hábitos y valores tienen un puntaje negativo. ¿Qué significa esto? Si tú cumples el reactivo, no se suma ningún punto, es 0, porque es una obligación sí o sí que lo cumples. Pero si no lo cumples, entonces se resta el puntaje que tiene ese reactivo. Entonces, tienen que también enfocarse y poner atención en cumplir todos los reactivos que tienen que ver con actitudes, hábitos y valores. Oye, Lau, pero ¿cómo sé cuáles son? Tu ficha técnica te lo dice. Ahí vimos ahorita que te especifica cuáles son los criterios de actitudes, hábitos y valores y lo que se va a evaluar de esas actitudes, hábitos y valores. ¿Correcto? Bien, pues ya mencionábamos las expectativas que deben ser alineadas siempre a lo que marca el estándar y bueno, hasta aquí quedaríamos con esta pequeña introducción contextualizadora que nos da un poco de encuadre a todo lo que es el proceso de evaluación del estándar de competencia 0076. Gracias. Nos vemos en la siguiente.